14:35 de la tarde, un país que no sale de su asombro por la muerte de Paco Stanley. En la televisión mexicana de los años 90 había un rey absoluto. Su reino era el mediodía y sus súbditos eran millones de familias que lo sintonizaban cada día para recibir una dosis de alegría pura y caótica. Su nombre, Paco Stanley. Era el hombre más divertido y el más querido, el que se sentía como un miembro más de la familia, hasta que una ráfaga de más de 20 balazos lo silenció para siempre. ¿Cómo es que el showman que le trajo alegría a todo un país terminó protagonizando la crónica de un asesinato que 25 años después sigue sin resolverse? Esta es la historia de Paco Stanley, el hombre, el mito, la sombra que terminó por devorarlo. Para entender el final, tenemos que empezar por el principio. Francisco Jorge Stanley Albaiteiro nació el 3 de julio de 1942 en la emblemática colonia Roma de la Ciudad de México. Creció en un hogar con recursos limitados, pero con una ambición que no conocía fronteras. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque el Paco que todos conocíamos en la tele, el del humor estridente y los bailes ridículos, escondía una faceta que pocos imaginaban. Detrás de esa sonrisa de showman había un cerebro formidable. Stanley no era un improvisado, estudió en la prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, donde no cursó una sino varias disciplinas. Se licenció en Derecho y además realizó estudios de Psicología, Mercadotecnia y Publicidad. Esta formación es la clave para entender al personaje. No era simplemente un payaso carismático, era un estudioso de la comunicación y del comportamiento humano. Sabía cómo persuadir, cómo conectar con las masas y cómo construir una marca personal. Antes de ser el rey de la televisión, fue maestro de literatura a nivel secundaria. Tenía una pasión profunda por la poesía, tanto que grabó 3 discos con sus declamaciones. Incluso, en un dato que parece sacado de una película, llegó a recitar poemas en honor al Papa Juan Pablo II durante su visita en México de 1979. Este contraste es fundamental. El hombre que se educó en las complejidades de la ley y la psicología eligió construir una carrera basada en un humor popular, casi antiintelectual. Dio el salto a la televisión, contratado por Televisa para el programa Nuestra Gente. Poco a poco fue apareciendo en programas cada vez más populares como Alegrías del Mediodía y el icónico La Carabina de Ambrosio. Pero su verdadero aprendizaje llegó con el Club del Hogar, donde se convirtió en el patiño del legendario comediante Francisco Madaleno Fuentes. Fue allí, como el segundo al mando, donde aprendió la fórmula del éxito, la dinámica entre el conductor principal y el patiño que sirve como blanco de todas las bromas, una fórmula que él mismo llevaría a otro nivel años más tarde. Y mientras su estrella ascendía en el mundo del espectáculo, Paco también coqueteaba con el poder. Se afilió al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, donde ocupó cargos como subsecretario de Comunicación e incluso se postuló como candidato en 1988. Su ambición era clara. No le bastaba con reinar la televisión, también quería un lugar en la arena política. Llegaron los años 90 y con ellos la coronación de Paco Stanley como el rey indiscutible del entretenimiento. Sus programas en Televisa eran eventos nacionales. Ándale en 1991, Llévatelo en 1993 y por supuesto el legendario Pácatelas en 1995. El formato era una mezcla explosiva de concursos, entrevista, música en vivo y sobre todo la energía impredecible y caótica de Paco. Pero un rey no gobierna solo. Paco se rodeó de una corte que se sirvió tan famosa como él. Estaba Benito Castro, el músico talentoso y amigo leal, que a menudo servía como la voz de la razón entre las locuras de Paco. Su amistad era genuina. Benito siempre dijo que Paco fue el hombre más generoso que conoció, ayudándolo a pagar su casa, dándole trabajo sin condiciones. Y luego estaba Mario, Mayito Besares, que se unió al equipo en Pácatelas y se convirtió en el patiño por excelencia. La química entre Paco y Mario era eléctrica. Juntos formaron una de las duplas más icónicas de la televisión mexicana. Su dinámica era la columna vertebral del show y el público los amaba. El momento cumbre de esta relación era el ritual que todo México esperaba, el gallinazo. Cuando Paco lo pedía, sonaba la música y Mario, sin importar lo que estuviera haciendo, tenía que retirarse al suelo y realizar un baile ridículo y espasmódico. Era humillante, era absurdo, pero un fenómeno nacional. Era la esencia del humor de Paco Stanley. El gallinazo nos hacía reír, las bromas de Paco también, pero si miramos de cerca, ¿qué estamos viendo en realidad? Detrás de la comedia había una dinámica de poder muy clara. Paco era el jefe, la estrella que daba las órdenes. Mario era el empleado que debió obedecer aguantando burlas y humillaciones a cambio de fama y un sueldo. El propio Paco admitió tener un genio de los 1000 demonios. El humor de Stanley a menudo cruzaba la línea de lo políticamente incorrecto.
Incluso para los estándares de la época se burlaba del físico de la gente, del público, de sus invitados y sobre todo de su equipo. Pero con Mario la crueldad a veces parecía ir más allá del guión. El punto de quiebre, el momento que muchos recuerdan con incomodidad, fue cuando Paco, en plena transmisión nacional, insinuó que él era el verdadero padre de Alan, el hijo menor de Mario Besares. La cámara enfocó a Mario visiblemente afectado, tratando de reírse de una broma que era en realidad un ataque personal y público a su familia. Su esposa, Brenda Besares, confesó años después que siempre se sintió incómoda con los coqueteos y las bromas pesadas de Paco. Mira, ahí está mi hijo. Mire. Mire usted. Dame besito. Dame un besito. Ahora, cheque usted. Honradamente, cheque usted a quién se parece. Vea, ¿a quién se parece? Bueno, pues fue un antojo, señor. ¿Qué quiere? A mí no se llama señor. ¿Dónde está el ¿Sí otro? o no? ¿Sí o no? Ay, Mira acá, Paco, mira acá. mira. Discúlpese. Sí, mi amor. Acá estoy, hijo. Ah, perdón, no. No, aquí está, hoy aquí estoy. Bueno, pues quiero Aquí- decirle. Aquí está, mi amor. Aquí estoy. Vea usted. Vea usted. Ahí está. Cheque usted. Más claro ni el agua, cheque usted. Aviéntales un besito. Un besito, aviéntales. A los hijos. Ay. Hola. ¿Cómo estás, amiga? Mira cómo me dejaste, ¿eh? Ok. Ay. Oh, sí. Mira cómo lo dejaste, ¿eh? Mira lo que hiciste. Ah, no, tú me tienes que... No, perdón, no, ya. Bueno, ya ¿Y se por qué usted. le dio 2 besos a usted? Nada más me dio uno a mí. Bueno, te voy a dar otro y ya. Lo que en su momento fue el motor de su éxito, esa comedia basada en la humillación, se transformaría tras su muerte en la principal línea de investigación de la fiscalía. Las risas se convirtieron en un posible móvil para un asesinato por venganza. La misma dinámica que lo hizo millonario y famoso también sembró las semillas de las sospechas que caería sobre su amigo más cercano. Fuera de cámaras, la vida de Paco era igual de compleja. Se casó por primera vez con María Solís, con quien tuvo su primogénito Francisco Stanley Solís. Después de su divorcio, contrajo matrimonio con Patricia Pedrosa, su segunda y última esposa, con quien tuvo 2 hijos más, Francisco Jr. y Leslie, pero su vida familiar estuvo marcada por la tragedia. A mediados de los años 90, mientras estaba en la cima de su carrera, su primer hijo, Francisco, murió de un infarto fulminante a una edad temprana. Fue un golpe devastador que añadió una capa de dolor a su imagen pública de hombre siempre feliz. Y había más secretos. Durante su matrimonio, Paco tuvo una relación extramarital con Mónica Durruti. De esta relación nació un hijo menor, Paul Stanley. Paul fue reconocido públicamente por su padre durante sus primeros años y su relación fue complicada, marcada por la ausencia de un padre que trabajaba sin descansos. Hoy, Paul es el único de sus hijos que siguió sus pasos en el mundo del espectáculo, con un parecido físico a su padre que es simplemente asombroso. En 1998, después de una vida entera en Televisa, la relación con la empresa se fracturó. En un movimiento que sacudió la industria, Paco Stanley hizo lo impensable. Se cambió la competencia a TV Azteca y se llevó a Mario Besares con él. El 15 de diciembre de 1998 se estrenó Una tras otra. El programa era en esencia una continuación de Pácatelas, con la misma fórmula, la misma dinámica y un nuevo integrante, el periodista Jorge Gil. El éxito fue inmediato y rotundo. Nos acercamos al final. La mañana del 7 de junio de 1999, Paco conduce su último programa. Se le ve normal, enérgico, bromeando como siempre, incluso sobre una lesión que Mario tenía en el pie. Nadie podía imaginar que serían las últimas horas de vida. Al terminar la transmisión, se despidió del público con su frase que, en retrospectiva, resulta escalofriante. Quiero darle una mala noticia. Ya nos vamos. La reconstrucción de ese día es tensa y precisa. Después del programa, Paco, Mario y Jorge Gil se dirigen a desayunar al restaurante El Charco de las Ranas, ubicado sobre la transitada avenida Periférico Sur en la Ciudad de México. Terminan de comer. Cuando se disponen a salir, Mario Besares dice que se siente mal del estómago y que necesita ir al baño. Paco y Jorge Gil deciden esperarlo afuera en la camioneta de Stanley, una Lincoln Navigator negra estacionada junto a la entrada. Esta decisión de Mario de ir al baño se convertiría en el hecho más analizado y sospechoso de todo el caso. Son aproximadamente las 12:10 del mediodía. Mientras esperan, varios hombres armados se acercan al vehículo y sin mediar palabra abren fuego.
La camioneta es acribillada. Paco Stanley recibe al menos 4 impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, y muere de forma instantánea. Jorge Gil resulta herido en una pierna. En el caos, una bala perdida alcanza a un vendedor de seguros llamado Juan Manuel de Jesús Núñez, quien también muere, y su esposa resulta herida. Cuando los disparos cesan, Mario Besares sale del baño. La masacre ha terminado. La noticia explota como una bomba. En cuestión de minutos, los helicópteros de las noticias transmiten en vivo las terribles escenas a un país que no podía creer lo que ve. El asesinato de una de sus figuras más queridas de México, a plena luz del día y en una de las avenidas más importantes del país. Era algo sin precedentes. El asesinato de Paco Stanley no fue solo un crimen, fue el inicio del reality show más macabro de la historia de México. La cobertura mediática fue total y la presión sobre las autoridades inmensa. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la PGJDF, necesitaba culpables y rápido, y los encontraron en el lugar más obvio, el círculo íntimo de la vida. Los acusados fueron Mario Besares, el principal sospechoso, su conveniente viaje al baño, la historia de humillaciones públicas, las sospechas de Jorge Gil, lo convirtieron en el villano perfecto de la historia. Paula Durante, una joven edecán del programa, fue acusada de ser el enlace entre Besares y los sicarios supuestamente miembros de un cártel de drogas. Erasmo Pérez Garnica, alias El Cholo, un hombre arrestado simplemente porque su apariencia física coincidía con el retrato hablado de uno de los atacantes, y junto a ellos también fue implicado el chofer de Stanley, Jorge García Escandón, y el asistente de Besares, José Luis Rosendo Martínez. Todo el caso de la fiscalía se sostenía sobre un solo pilar: el testimonio de un cocinero de prisión llamado Luis Gabriel Valencia, alias El Flama. Él juró haber escuchado a Paula Durante en la cárcel, conspirando con un narcotraficante para planear el asesinato. Según su versión, Besares sería el encargado de dar la señal para el ataque. Con base a este testimonio, los sospechosos pasaron más de un año en la cárcel. El país estaba convencido de su culpabilidad, pero entonces el 1 de abril del año 2000, el pilar se derrumbó. Luis Valencia apareció en televisión nacional para confesar que todo había sido una mentira. Afirmó que agentes de la PGJDF la habían torturado para inventar esa historia y acusar a los detenidos. Sin testigo estrella, el caso se desmoronó y el 25 de enero del 2001, Mario Besares, Paula Durante y todos los demás implicados fueron declarados inocentes por falta de pruebas y puestos en libertad. La investigación había vuelto al punto de partida. El crimen estaba oficialmente sin resolver. Con la teoría de la traición hecha pedazos, las miradas se volvieron hacia las pistas más oscuras de la investigación apenas había explorado. Tras la muerte de Stanley, los exámenes toxicológicos revelaron que era consumidor de cocaína, algo que su amigo Benito Castro confirmaría más tarde. Esto abrió la puerta a la teoría de una deuda con el narcotráfico. Comenzaron a surgir nombres y conexiones peligrosas. Se habló de una relación personal y de negocios con Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, líder del cártel de Juárez. Benito Castro, sin embargo, aseguró que Paco solo fue contratado para animar una fiesta de los hermanos del Capo. No es que fueran socios. También se mencionó el cártel de Tijuana de los hermanos Arellano Félix. Años después se detuvo a un sicario apodado El Bolas, quien supuestamente había sido enviado por ellos para ejecutar a Stanley, pero él lo negó y la pista se enfrió. Pero quizá la evidencia más escalofriante es un video del programa Paquetalas. En él, Paco lee nervioso una tarjeta que le llegó del público. Recibe un pequeño presente de su amigo Mayo Zambada de Culiacán. Un saludo en televisión nacional a uno de los narcotraficantes más poderosos y buscados del mundo. Una prueba de que, como mínimo, Paco Stanley se movía en círculos muy peligrosos. Tras ser liberados, la vida de los acusados quedaron marcadas para siempre. Mario Besares y Paula Durante habían pasado décadas intentando limpiar su nombre y reconstruir sus carreras, eternamente asociados a un crimen del que fueron absueltos. Siguen defendiendo su inocencia y recientemente han emprendido acciones legales contra las 9 series que según los revictimizan. Jorge Gil, el único testigo sobreviviente del ataque, escribió un libro y después se retiró por completo de la vida pública. La verdad es que, al día de hoy, el asesinato de Paco Stanley sigue impune. Los verdaderos culpables nunca fueron atrapados y el motivo real jamás se esclareció. ¿Por qué 25 años después México sigue obsesionado con este caso? Porque el legado de Paco Stanley es innegable. Fue un ícono que cambió la forma de hacer televisión, con un carisma y una capacidad para conectar con la gente que pocos han igualado. Recientemente una nueva ola de producciones ha reavivado el interés. La serie documental El Show, crónica de un asesinato del 2023, explora el contexto político y mediático del caso, con entrevistas a figuras clave. La serie de ficción ¿Quién lo mató? Del 2024 dramatiza la historia desde los puntos de vista contradictorios de los involucrados, jugando con la idea de que cada quien tiene su propia verdad.
En medio de todo esto está Paul Stanley, el hijo que ha tenido que crecer bajo la sombra de un padre legendario y un asesinato sin resolver. Él recuerda a su padre cariñosamente pero ausente, y hoy, como padre, se esfuerza para no repetir esa historia. Su reciente y emotivo encuentro en televisión con Mario Besares, donde parecieron hacer las paces, demuestran las profundas heridas que esta tragedia dejó en todos los involucrados. Paco Stanley fue un hombre de dualidades, el abogado que hizo comediante, el poeta que contaba chistes, el hombre de familia de una vida secreta. Su show nos hizo reír a carcajadas, pero su muerte nos enfrentó a una realidad brutal sobre el poder, la justicia y las sombras que se esconden detrás de los reflectores. 25 años después, las risas se han apagado, los sospechosos son libres y las preguntas siguen en el aire. El telón cayó el 7 de junio de 1999, pero el fantasma de Paco Stanley se niega a abandonar el escenario, dejándonos con un último chiste, el más cruel de todos, un crimen sin culpable y un misterio que tal vez nunca tendrá un final. Paco Stanley se niega a abandonar el escenario, dejándonos con un último espectáculo, el más cruel de todos, un crimen sin culpable y un misterio que tal vez nunca tendrá un final. Yo soy Alex Ruiz, muchísimas gracias por haber visto el video. Esto es El Panteón. Si te gustó, por favor ayúdame a suscribirte, a darle un like o seguir a nuestra página de